Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar del nuevo Nubia Z30 Pro, el nuevo terminal de gama alta de Nubia que se presentaba hace tan solo 4 días en China y del que ya conocemos todas sus características e incluso su precio al cambio. Un móvil bastante interesante y que ya hemos hablado de este terminal, aunque con otra marca. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de este nuevo Nubia Z30 Pro. Bien, así es, si recordáis, antes incluso de deciros las características, simplemente viendo la foto de portada o viendo la foto principal, este Nubia Z30 Pro os puede recordar algún terminal que ya hemos hablado aquí, y es que básicamente es el ZTE 30, o bueno, Z30 Ultra, renombrado bajo la misma marca, porque técnicamente Nubia y ZTE son una marca, distintas marcas pero bajo una misma. Básicamente un poco lo que sería Poco, Redmi, Xiaomi, pues más o menos el mismo caso. Básicamente este Nubia Z30 Pro, como digo, es Z30 Ultra renombrado, aunque cambiando alguna que otra característica. Tiene algunas mejoras y otras cosas que empeoran entre comillas. Bien, primero de todo comenzamos como siempre por su diseño, donde en este caso sí que es verdad que no cambia. Lo único que cambia, obviamente, el logo, no estamos ante un ZTE, sino ante un Nubia, pero sigue manteniendo esa cuádruple configuración de cámara en un módulo bastante grande, aunque a mi parecer me encanta ese módulo. Luego además contamos con un panel curvado por los lados, bastante grande y sobre todo un tamaño, y bueno, un color negro así que es más o menos discreto, y además hay un diseño que, como digo, sí que es verdad que el diseño es siempre algo más personal, algo más subjetivo, es decir, puede que a ti te guste o puede que a mí no, pero sí que he de decir que a mí este diseño, no solo las cámaras, sino el diseño general, a mí me encanta. Bien, dejado de lado un poco el diseño y comenzando por su ficha técnica, comenzamos como siempre por su pantalla. En este caso llega con un panel OLED de 6,44 pulgadas, resolución Full HD+, tasa de refresco de 144 Hz. Bien, vayamos un poco más despacio. Primero de todo, 6,44 pulgadas, un tamaño bastante estándar. Sí que es verdad que al tratarse de una versión Pro es un poco mayor en cuanto a tamaño de pantalla de lo habitual, sobre todo, como digo, crece hasta los 6,44, bastante un tamaño dentro de las versiones Pro, Ultra, etcétera, tamaño habitual. Luego sorprende que al tratarse de una versión Pro y teniendo un panel OLED, que está genial ese panel OLED, continuemos con resolución Full HD+, porque haber dado el salto a la resolución 2K hubiera estado genial. Aunque sí que es verdad que siempre comento que, aunque se traten de versiones muy pro y versiones en las que básicamente tengan todo super top, sí que es verdad que hay ciertas ocasiones o cierta parte en las que los teléfonos tienen que ahorrar un poco. En este caso, por ejemplo, la resolución, podían poner perfectamente 2K de resolución junto, como digo, a este panel OLED de este tamaño, etcétera. Pero sí que es verdad que han decidido que tampoco se está tanto la diferencia y han decidido, por ejemplo, ahorrar en este caso. Con lo cual mantenemos esta resolución Full HD+, aunque sí que es verdad que, como he dicho antes, le acompaña un panel OLED, y además tenemos una sorpresa porque sube la tasa de refresco hasta los 144 Hz. Hasta actualmente solo lo habíamos visto en los móviles gaming, porque es más que obvio que la tasa de refresco es bastante mayor en los móviles gaming, pero en móviles más normales o habituales lo máximo que habíamos visto eran los 120 Hz. Con lo cual Nubia da un paso un poquito más por delante y apuesta por los 144 Hz. Y la verdad, muy bien. En pantalla sí que es verdad que hay que decirlo, está muy bien equilibrado, buenas características y más que suficiente, y más todavía si hablamos, como digo, en este caso, de un gama alta. Bien, si hablamos de su procesador, obviamente se trataba, de, como digo, de un gama alta de 2021, de esta primera mitad de año, con lo cual había dos caminos, como siempre Qualcomm o MediaTek, y si tiras por Qualcomm y hablamos de un gama alta, obviamente han apostado por el Snapdragon 888 5G. Primero de todo porque se trata del procesador más potente actualmente de Qualcomm, y además a nivel de top general de los procesadores se trata de unos procesadores más potentes actualmente, con lo cual a nivel de potencia hablamos, como digo, del procesador más potente y que no va a tener ningún problema de fluidez, ningún problema es decir, va a funcionar perfectamente. Por otro lado, hablamos de un procesador que cuenta con la última conectividad, en este caso conectividad 5G, tanto en redes SA como en NSA. Con lo cual, obviamente, han apostado en cuanto a procesador por lo más fuerte y por lo más potente actualmente en el mercado. Era más que obvio, últimamente vemos como en general todos los gama alta, si no tiran por MediaTek, utilizan este Qualcomm Snapdragon 888. Como digo, es bastante habitual. A este procesador le acompañan 3 versiones de memoria RAM, 8, 12 y 16 GB, y 2 versiones de almacenamiento interno de 256 y 512 GB.
Mencionar que este almacenamiento cuenta con la tecnología UFS 3.1. La verdad que es interesante sobre todo esta triple configuración, porque estamos más que habituados a lo mejor ver 6, 8 y 12 o 6 y 8 simplemente, pero ya suben hasta los 16 GB de RAM y como digo, no hablamos de un terminal gaming. Sí que es verdad que tiene un procesador que se enfoca hacia el gaming y tiene, como digo, esos 144 Hz, sus 16 GB de RAM, pero en general no un terminal enfocado hacia el mercado gaming, es un terminal de gama alta pero enfocado al mercado general de los terminales, ¿no? Con lo cual sorprende, como digo, que tengamos 16 GB de RAM. Los 512, bueno, tenemos la versión de 256, pero como digo, la versión máxima 512 es bastante habitual, sobre todo en aquellos terminales que no cuentan con tarjeta micro SD, es bastante habitual ver bastante tamaño, pero sorprende, como digo, esos 16 GB de RAM. Y no lo único, lo que me da como un aire, ¿no?, a teléfono gaming, ya lo comentaremos en el apartado de la batería, pero como digo, bastante interesante. Bien, en tema de su apartado fotográfico, sí que es verdad que mantiene la potencia del ZTE Axon 30 Ultra, ¿no? Como digo, la verdad que ahí sí que es verdad que lo mantiene porque sigue apostando por esa cuádruple configuración de cámaras que a mí, a día de hoy, me sigue sorprendiendo. Bien, contamos con una cuádruple configuración que está protagonizada por un sensor de 64 megapíxeles, al que le acompaña otro de 64 gran angular, otro de 64 de retrato y un sensor de 8 megapíxeles telefoto que permitirá zoom óptico hasta de 5 aumentos y zoom digital de hasta 30 aumentos. Bien, como veis, básicamente hablamos de una triple configuración de 64 bastante potente, al que le acompaña un sensor de 8 telefoto, ¿no? Es decir, 64, 64, 64, súper potente, y luego ese telefoto, ¿no? Me queda como un poco colgando. Pero bien, una cuádruple configuración muy potente, muy buena. Es verdad que no hemos apostado por sensores de 108 megapíxeles ni nada, pero sí que es verdad que, como vemos, mantiene una configuración bastante buena. Y sí que es verdad que vimos algunas fotos de prueba, tanto en la presentación como día antes filtrado, tanto de este Nubia como en el caso del ZTE, ya que, como digo, son la misma configuración de cámara. Vimos bastantes pruebas y la verdad que pintan, en el apartado fotográfico, al menos desde esa prueba, pintan la verdad muy bien. Un apartado fotográfico que sí que es verdad que habría que probar para tener una mejor opinión, pero desde las características pinta la verdad que muy bien. En tema de su cámara selfie perforada y centrada en pantalla, contamos con un único sensor de 16 megapíxeles, como digo, encargado para los selfies. Como digo, vuelvo a repetirme un poco, desde el apartado fotográfico, desde las características, pinta muy bien, aunque sí que es verdad que hay que probarlo para tener una opinión más sincera. Bien, en el tema del apartado de batería y carga rápida es donde más me sorprende. Y es que en este caso, primero en el tema de batería, contamos con 4200 mAh, que me diréis, uy, bueno, al tratarse un gama alta, 4200 se nos puede quedar algo corto. Y oye, toda la razón, es verdad que siempre que hablamos de gama alta, reducen bastante la batería porque cuanto menos batería, normalmente menor es el grosor del terminal, pero en este caso, estos 4200 mAh, que normalmente criticaría bastante duramente, diría que obviamente mínimo 4500 para tener una buena batería, no lo critico tanto porque contamos con una carga rápida de 120 vatios. Así es, una carga rápida que no estamos hablando del Mi 10 Ultra, sino hablamos, como digo, de este Nubia Z30 Pro. 120 vatios de carga rápida para este terminal. Estas son las tres características, los 144 Hz, los 16 GB de RAM y ahora los 120 vatios de carga rápida, son las tres características que perfectamente hemos visto y podríamos ver en un móvil enfocado un poco al tema gaming, pero que vemos en este Nubia cuando generalmente, como digo, no un terminal enfocado hacia el gaming, tiene toda su potencia y un terminal muy top en cuanto a potencia y características, pero como digo, no está enfocado para ningún mercado, entre comillas, específico, ¿no? Sino un poco más un mercado general. Con lo cual sorprende, como digo, esos 120 vatios porque una carga rápida, no, rapidísima. Y hombre, 4200 mAh sí que es verdad que sigue siendo poca batería, pero al lado de esos 120 vatios no hay queja alguna. En tema de cosas que añadir, contamos tanto con 5G, contamos con USB tipo C, contamos con Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Android 11, etc. Bien, un terminal, como digo, muy bien equilibrado, muy potente y la verdad que, hombre, ya os digo que mantiene bastante el parecido con el ZTE, pero aún así cambia un poco. Por ejemplo, estos 120 vatios no los tenemos en el ZTE, pero sigue siendo un móvil buenísimo y la verdad que desde mi punto de vista uno de los mejores móviles, que de momento no sabemos si saldrá de China, pero si sale de China a nivel mundial uno de los mejores terminales. Pero bueno, no nos podemos despedir sin hablar de su precio. Bien, como he dicho, se presentó allí en China, con lo cual tenemos su precio al cambio. En su versión más pequeña de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, tiene un precio de 636 € al cambio. Un precio que, como digo, no sabemos si llegará a Europa o no, al menos
esperemos que sí, porque la verdad haría una gran competencia a los más normales como son Realme y Xiaomi. Perfectamente a su gama alta le haría una gran competencia, pero un precio que si llega a nivel global y no sube mucho con impuestos, tasas, etcétera, sería un precio la verdad que buenísimo. Desde mi punto de vista, un precio bastante competitivo. Sí que es verdad que, como digo, es un precio elevado porque hablamos de un gama alta muy potente, sobre todo en esta versión Pro, ¿no? Con lo cual es obvio que íbamos a ver un precio bastante alto. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte o dejarme abajo en los comentarios qué te parece este nuevo Nubia Z30 Pro, que la verdad, como digo, pinta muy bien. Tampoco no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!